Bueno, saludo a los amigos, a Francis Martínez, amiga Francis, a Jorge Barreto y a Juan Riva, quienes nos acompañan hoy acá esta reunión, la última reunión Zoom que vamos a tener pues, por esta vía, porque ya vamos a comenzar a hacer las nuevas presentaciones, las nuevas reuniones a través de la plataforma de Teams. Bueno, y qué mejor que la encíclica ambiental de Papa Francisco para culminar acá tenía ya 15, varios años desde que se inició esta cuestión manejando Zoom. Bueno, les habla el profesor Carlos Uncel del Politécnico Santiago Mariño, en la Cátedra de Actividad de Formación Cultural 2, y vamos a iniciar la encíclica ambiental por una ecología integral. Y este extraordinario documento, conocido como la Carta Encíclica Ambiental Laudato Si, o Alabado sea, del Santo Padre Francisco, recientemente fallecido, a lo mejor también lo elevarán a santo como a Juan Pablo II, que es dos pilares fundamentales en la materia ecológica, en la materia ambiental, una encíclica que tiene 6 capítulos dedicados al planeta Tierra, como él lo llama, sobre el cuidado de la casa común, a lo que su propio autor aclara que no se trata de un discurso verde más, sino que nos insta a reconocer que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un planteamiento social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, en el punto 49 de dicha encíclica. En fin, este documento busca despertar la conciencia sobre la crisis ambiental global, identificar sus causas, medir sus consecuencias y ofrecer, por supuesto, un camino hacia la transformación con el objetivo de cuidar la casa común y construir un futuro sostenible. Interesante tema que vamos a abordar hoy acá. Así que bueno, bienvenido, amigo, hoy, a esta clase de otro. El contenido de la carta encíclica Laudato Si sobre del Santo Padre Francisco, que paz descanse, sobre el cuidado de la casa común, como se lo dije, tiene 6 capítulos. El primer capítulo nos enfoca sobre lo que está pasando a nuestra tierra, explica la situación actual de la crisis ambiental, destacando los problemas como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación ambiental. El segundo capítulo es el Evangelio de la Creación, presenta la visión bíblica de la creación y la responsabilidad humana en su cuidado, enfatizando la relación entre la crisis ecológica y a la crisis humana, que a la final la llama una crisis socioambiental. La tercera es la raíz humana en la crisis ecológica, analiza las causas de la crisis ecológica, incluyendo el consumismo, la explotación de los recursos naturales y la falta de justicia social. El cuarto, la cuarta parte es una ecología integral, lo que él llama en su cuarto capítulo, y aquí introduce el concepto de la ecología integral, que considera la relación entre la crisis ecológica y la crisis social, política y económica, promoviendo una visión holística del problema. El quinto capítulo, o sea, nos habla sobre algunas líneas de orientación y acción, ofrece recomendaciones y propuestas muy concretas para abordar la crisis ecológica, incluyendo la transición hacia energías renovables, la protección de la biodiversidad y la protección de la justicia, en este caso de la justicia social. El sexto y último capítulo es sobre la educación y espiritualidad ecológica, donde enfatiza sobre la importancia de la educación ambiental y la espiritualidad ecológica para fomentar una cultura del cuidado de la creación. Inspirado en ese gran prócer ambiental San Francisco de Asís, que es patrono de la ecología, Papa Francisco da inicio a su obra que bautizó Carta Encíclica Ambiental Laudato Si, alabado sea, del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si, mis señores, alabado sea mi Señor. Así cantaba San Francisco de Asís.
En este hermoso cántico nos recordaba de nuestra casa común, que es también como una hermana. Bueno, recordemos que San Francisco de Asís, para todos sus seres alrededores, lo que él vivía, el animal, la luna, el sol y todo, eran sus hermanos. Y con lo cual compartimos pues la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos y cantaba, alabado seas mi Señor por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Dentro de estos reconocidos eh, estudiosos de la Iglesia Católica y también el redentor, el último señor que está acá, de la Iglesia, del Patriarca Ecuménico Bartolomé, pues estos cuatro personajes aparecen en la introducción de dicha obra, haciendo énfasis cada uno en los aportes, en el legado que dejaron, ganado siempre con el cuidado de nuestro planeta Tierra como una obra de Dios Todopoderoso, donde se unen con la cita actual del significativo como el Papa Bueno, el Papa Bueno de Juan 23, quien destacó en su encíclica Paz in Tierras, que es la paz en la tierra, que debido a la explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de su degradación. Por el otro lado, Juan Pablo II, Karol José Botila, polaco, Juan 23, Angelo Giuseppe Roncalli era italiano. El Papa Peregrino, se le decía a Juan Pablo, en su primera encíclica Redentor Homini, el Redentor del Hombre, advirtió que el ser humano parece no percibir otro significativo de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de su uso inmediato y de su consumo. Y más adelante apuntó que salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana es el norte. Luego el alemán Benedicto XV, José Aloy Ratzinger, el Papa emérito, le recordó al mundo porque en el libro La naturaleza es uno e indivisible. Por consiguiente, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura de del modo de la convivencia humana. Y finalmente, como le dijo un patriarca ecuménico, Bartolomé Demetrio Ahordi, un turco de Turquía, bueno, tenía que ser de Turquía, de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, en la encíclica se expresó sobre esta realidad señalando contundentemente que un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. De hecho, actualmente fue mucho lo que trajinó el Papa, este, el Papa Francisco en su encíclica con declarar incluso los atentados contra la naturaleza como unos ecocidios, como un pecado ecológico. En definitiva, se busca a través de esta encíclica un diálogo ecológico, se convoca a un serio y responsable diálogo por el bienestar de la naturaleza. De esta manera, Papa Francisco expresa, señala que hago una invitación urgente a un diálogo, a un nuevo diálogo, pero sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, hace falta, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesa y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudarán a la concientización. No sé, será que estamos oídos sordos. Se hace en dicha obra una advertencia de que los problemas ambientales avanzan a pasos agigantados, desmesuradamente, no se detienen, suceden a diario y parecen irreversibles. Ejemplo, por destacar tres de ellos: la contaminación ambiental, que es la exposición de los contaminantes atmosféricos que produce un cambio espectro, el efecto de la salud prematura. A ello se suma la contaminación que afecta a todo debido al transporte, al humo de la industria, de los depósitos,
de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladoras de maleza y agrotóxicos. Segundo, los residuos y desechos sólidos. Hay que considerar también la contaminación producida por los desechos en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos al año. Muchos de ellos no son biodegradables, son residuos domiciliarios y comerciales de las industrias, de residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, señala Papa Francisco, parece convertirse cada día más en un gran depósito de porquería. El derroche del agua, que mientras se deteriora constantemente la calidad del agua en algunos lugares, avanza la tendencia de incluso de privatizar este servicio. Por eso se advierte un derroche de agua no solo en los países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Y esto avanza deteniblemente. De cada uno de estos temas vamos a estar conversando ya a través de la plataforma de Teams, como la contaminación ambiental, va a ser un tema que vamos a abordar creo que el viernes que viene. Los residuos hechos sólidos hemos venido abordando parte de ello y así el problema del agua y toda esta serie de cuestiones. Es decir, que cada uno de estos problemas no van a quedar aislados y se van a explicar con mayor detalle en próximas reuniones. Luego entramos a lo que es el punto de gran relevancia que tocó Papa Francisco y es el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad. Ante todos estos atropellos de la naturaleza, indudablemente que responde, pues se ve deteriorada y amenazada y ella responde a todo esto y en este momento está respondiendo a través del fenómeno del cambio climático que se señalan en la encíclica es un problema global, con problemas dimensionales, de dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas e incluso políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados. Estoy citando de la encíclica el punto 25, por fenómenos relacionados con el calentamiento y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistemas como la agricultura, la pesca y los recursos forestales. Más adelante, en el 32 de la carta encíclica, está lo de la pérdida de la biodiversidad, que implica, así se expresa, es la pérdida de selvas y bosques que implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para algún problema ambiental. Entonces, de esta manera se cita que cada año aparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos reconocer, que nuestros hijos ya no lo van a ver, ni nosotros tampoco, porque son pérdidas para siempre. Esto indudablemente que contribuye a un deterioro de la calidad de vida, a una degradación social. Con este desequilibrio ambiental se suma el deterioro de todo nuestro entorno, el deterioro de la calidad de vida que hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino también el caos urbano, a los problemas del transporte, a la contaminación visual y acústica. Bueno, y hay todo desde el número 44 en adelante, todo lo que se tiene que ver con la degradación social y se remata ya en el 46 expresando que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. En este sentido, existe también una inequidad planetaria. Por otro lado, se deja un mensaje muy claro sobre el avance de la inequidad, de la desigualdad, cuando se describe que afecta no solamente a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales, hoy muy escasa, por cierto. Constatamos que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales que hacen aquí lo que no se les permite en países desarrollados o del mayor o de los llamados del primer mundo. Yo soy de los que creo que países desarrollados es el ser humano el que está
desarrollado o no desarrollado. Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, deja grandes pasivos, como ven ahí en la lámina, a veces dejan esto una serie de todo deforestado, empobrecido, de la agricultura, cerros triturados, ríos contaminados y toda una parte donde prácticamente no se puede vivir y que se requiere de una recuperación demasiado costosa. Y esto indudablemente que lleva al agotamiento de los recursos y más aún cuando dentro se están, bueno, ya lo que estamos viendo ahorita entre Israel e Irán, comienzan los conflictos bélicos, muchos y lo mismo entre Rusia y Ucrania, muchas con intenciones de uso de materiales y elementos peligrosos se disparan colocando al vilo la existencia de los seres vivos en la Tierra. La alerta al respecto señala que es previsible que ante el agotamiento de los recursos naturales se hayan creado un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Y así se señala en el punto 57 que a pesar de los determinados acuerdos internacionales prohíban la guerra química, bacteriológica y biológica, el hecho en los laboratorios se sigue investigando de hecho, perdón, en los laboratorios se sigue investigando para el desarrollo de nuevas armas ofensivas capaces de alterar los equilibrios de la naturaleza. Imagínense ustedes. Y ahora avanzamos hacia lo que es una ecología, perdón, agotamiento, ajá, hacia lo que es una ecología superficial, probablemente, que nos deja a paso de que prácticamente quienes estudian la ecología como tal y quienes han dado propuestas para tal, estamos prácticamente quedando en un segundo plano y que habría que tomar consideraciones muy claras sobre, sobre esta realidad global. Y entramos así a la era tecnológica. Luego se señala pues lo que es la era de la tecnología, la robotización, la electrónica, la inteligencia y hasta la singularidad tecnológica que pueden dejar muy pocas posibilidades de sensibilizarse con la realidad ambiental global porque prácticamente quienes van a terminar viviendo en este planeta son robots, pues personas robotizadas. Y aquí se afirma que la humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el periodo tecnológico nos pone en una encrucijada. Somos los herederos de 2 siglos de enormes olas de cambio. El motor a vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la medicina moderna, la informática y la más reciente, la revolución digital, la robótica, las biotecnologías y las nanotecnologías. Bueno, es justo alegrarse de estos avances y entusiasmarte frente a las amplias posibilidades que nos abren estas novedades, pero indudablemente que hay que tratarlas con mucha delicadeza porque a la final no podemos quedar sin agua para beber, sin suelo para sustentar, sin aire para respirar, con mucha robotización, con mucha tecnología, pero sustituido por unos seres prácticamente abióticos. Y así se propone un cambio radical en la cultura de los pueblos, una cultura que pueda reunir un conjunto de valores, creencias, actitudes y prácticas que promuevan la conciencia y el cuidado del ambiente, de los ecosistemas, de los hábitats y de los nichos ecológicos, con un serio y responsable compromiso colectivo, con sentido de pertenencia, con responsabilidad socioambiental y por supuesto con la corresponsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros para preservar el planeta que es de todos nosotros y reducir el impacto ambiental negativo en nuestro entorno natural, fomentando una relación más armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. Se propone una cultura ecológica que no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conforme una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. Y así surgen las ecologías integrales. En este sentido, se hablan de tres grandes ecologías: la ecología ambiental, económica y social, la ecología cultural, la ecología de la vida cotidiana. Esto nos indica una brújula, un camino a seguir, dado que todo esto es
íntimamente relacionados y que los problemas actuales requieren de una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis ambiental. Por eso se propone que no nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de la ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Es así como la encíclica define la ecología integral como algo inseparable de la noción del bien común, un principio que debe cumplir un rol central y unificador de la ética social. Bueno, y ahí en el 138 está bien definida la ecología ambiental, económica y social, que exige sentarse a pensar y discutir acerca de las condiciones de vida, de la supervivencia de la sociedad, de la honestidad, de poner modelos de desarrollo y producción de consumo y estar en armonía con la naturaleza. Y después una segunda, ecología cultural, que hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura, manteniendo, por supuesto, la identidad. Y al final, la ecología de la vida cotidiana, que es la que implica todo lo que hacemos en la vida, en nuestro quehacer día a día en nuestras calles, buscando un ambiente limpio, seguro, saludable y que sea ecológicamente equilibrado. Y así se apuesta finalmente a la obra del finado Papa Francisco, su santidad, el Papa Francisco, Santo Padre o el Vicario de Cristo, el pobrecillo, por su dedicación a los pobres y a su vida de simplicidad, llamado Papa americano de Latinoamérica, Jorge Mario Bergoglio, argentino, quien llama a un proceso educativo amigable con el ambiente que considere los recursos naturales y siga el ejemplo mismo de la nuestra madre naturaleza. Y ahí, bueno, llama a ampliar los objetivos de la educación ambiental y crear y avanzar sobre la educación de la responsabilidad social. Bueno, qué mejor que despedirnos hoy con una frase del mismo Papa Francisco, sacada de la misma encíclica, donde dice que la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientando al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de las redes de respeto y de fraternidad. Bueno, de esta manera podemos ver que toda una obra escrita que debemos leer todos los que estamos dedicados en esta área y no solamente leerla, sino ponerla en práctica cada día para lograr un ambiente más sano, un ambiente más limpio, un ambiente más ecológico y más sostenible. De esta manera, bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en las próximas clases en la plataforma por la vía Team. Voy a pausar la grabación para que entremos nosotros en detalle.